Siguiendo la secuencia de nuestros videos que explican cómo nacen las leyes, toca el turno de hablar de los tipos de leyes que existen. Así que en este capítulo abordaremos este tema. Recuerda suscribirte, darle like a este video, dejar un comentario y compartirlo con más personas para que nos apoyes en esta labor de divulgación. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Les recomiendo mucho que vean los otros videos que se titulan ¿Cómo nacen las leyes? Ahí abarcamos aspectos desde el mismo origen de una ley. Una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio, dictada por la autoridad competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Ya vimos que las leyes tienen la característica de ser bilaterales, imperativas y coercitivas. Las definiciones de estos términos están en el video que les dejo aquí y en la descripción de este capítulo. Solo para darnos una idea, en México contamos con más de 308 leyes federales vigentes, contabilizadas hasta principios del año 2020, por lo que la tarea de comprenderlas y conocerlas es grande, pero nos conviene a todos. En este video hacemos nuestra aportación. Vamos al análisis. Debido a su naturaleza, hay una gran cantidad de tipos de leyes o clasificaciones de las mismas. Vamos a revisar las principales. Para empezar, podemos decir que el concepto de ley puede entenderse de dos maneras. Las leyes naturales. Es el conjunto de leyes que surgen de la naturaleza y rigen todos los espacios de la creación. Estas leyes son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el ser humano, por lo que no responden a la voluntad de las personas. La ley de la gravedad es un buen ejemplo de las leyes naturales. Las leyes positivas. Es el conjunto de normas establecidas por la autoridad competente de un territorio para garantizar el orden en una sociedad. Estas leyes deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y no pueden ir en contra de las leyes naturales. Aquí podemos darnos cuenta que estas leyes sí son creadas por los seres humanos. ¿Han escuchado el término derecho positivo mexicano? Bueno, así que a partir de este momento estaremos hablando de las leyes positivas y para ellas tenemos varias clasificaciones. Tenemos dos clasificaciones según el modo. Las leyes permisivas, como su nombre lo indica, permiten al sujeto realizar determinadas acciones. Las leyes prohibitivas son aquellas que sancionan al sujeto que lleva a cabo determinados comportamientos que no están permitidos. Veamos ahora la clasificación según el rango. Las leyes orgánicas regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas. Estas leyes requieren de una mayoría en el órgano legislativo para ser aprobadas. En el caso de México, esto ocurre en el Congreso de la Unión. Las leyes ordinarias regulan materias específicas que no afectan los fundamentos de las leyes orgánicas, por lo que requieren de una mayoría simple en el órgano legislativo para ser aprobadas. Las leyes constitucionales detallan o se explayan sobre algún precepto de carácter constitucional. Aquí les recomiendo que vayan a ver el video en el que les explico para qué sirve la Constitución. Estas son las clasificaciones según el orden o sentido. Las leyes formales son aquellas normas formuladas por el Poder Legislativo, independientemente de su contenido. En México tenemos el Congreso de la Unión con sus dos cámaras, el cual se encarga de realizar todo el proceso para aprobar una nueva ley.
Las leyes materiales son normas generales y obligatorias que emanan de otras autoridades competentes. Veamos la clasificación según el ámbito de aplicación. Esta clasificación corresponde a características territoriales o regionales dentro de un país. Por lo tanto, tenemos leyes federales, las cuales se promulgan y tienen validez en todo el territorio de una nación. Las leyes locales son promulgadas por el órgano legislativo de una provincia, región o estado y tienen validez solamente en ese territorio local. Aquí podemos darnos cuenta que las leyes pueden ser entendidas desde muchas perspectivas, pero coinciden en un punto común. Deben ser cumplidas a cabalidad. Por lo tanto, es muy conveniente que todos nosotros vayamos conociendo poco a poco las leyes que regulan el ámbito laboral, profesional, comercial, humano o cualquier otro aspecto en el cual nos desenvolvemos. La mejor defensa de nuestros derechos radica en el conocimiento de las leyes. Ahora, ¿qué les parece si conocemos algunas características de las leyes? Para empezar, hay que decir que son obligatorias. Deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que se encuentran en el territorio en el que rigen estas leyes, incluso cuando éstas vayan en contra de la voluntad de los individuos. Aquí hay que poner mucha atención, ya que el no conocimiento de la ley no es excusa para su no cumplimiento. Esto quiere decir que si cometemos un delito por no conocer la ley, no nos convierte en personas inocentes. Las leyes son impersonales. Esto significa que son creadas para ser aplicadas a un grupo indeterminado de personas y no solamente a un solo sujeto. Las leyes son abstractas, es decir, que se aplican en todos los casos. Las leyes no se crean para alguna circunstancia particular, individual o personal. Las leyes se aplican en forma general. Las leyes son permanentes, ya que son formuladas con carácter indefinido, permanente y solo dejan de tener vigencia cuando son abrogadas o derogadas a partir de leyes posteriores. A ver, vamos a revisar estos conceptos. Abrogar significa suprimir una ley, código o norma jurídica en su totalidad. Derogar significa suprimir una norma de manera que cesa su vigor y obligatoriedad. Aquí se suprime una parte de la ley y no toda. Las leyes son irretroactivas. Esto quiere decir que regulan hechos que se desarrollan después de su aparición. Por lo tanto, no rigen sobre conductas anteriores a su creación. Las leyes son generales, lo que significa que son aplicables a todos los individuos sin ninguna clase de excepciones. Finalmente, las leyes son coercitivas. Esto quiere decir que si no las cumplimos, estamos sujetos a una pena o castigo. Es importante decirles que las leyes son herramientas fundamentales para mantener el orden social dentro de un territorio. Establecen las actitudes que se espera que tengan los individuos y prohíben aquellas que van en contra del bien común o los derechos de los ciudadanos. Por eso son tan importantes. Quiero concluir diciendo que si bien a veces parece que las leyes son muy complicadas, es muy importante tratar de entenderlas, ya que a partir de ellas también podemos entender el comportamiento de nuestro gobierno, de nuestras autoridades y de todos aquellos que trabajan como servidores públicos para procurar el bien común de nuestra nación. Conociendo las leyes, adquirimos herramientas para defender nuestros derechos y vigilar a la autoridad y sancionar a quienes atenten contra estos derechos. Afortunadamente podemos encontrar en Internet una gran cantidad de personas que están haciendo un esfuerzo importante por explicarnos la gran cantidad de leyes que tenemos. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.